como es de menester hacer, a Iabe por invitarme, a vosotros por venir y en fin, me toca dar la parte legal como abogado. Así que espero no asustaros mucho e intentaré ser lo más claro posible. Lo primero, para empezar, si se habla de Big Data hay que hablar de un tema que es protección de datos. La mayoría estoy seguro de que ya lo conocéis. Lo habéis oído oír, os habéis asustado con él, o algo con algo os han dicho al respecto que hace que cada vez que suene esta palabra, pues todos nos pongamos en guardia. Por si acaso, hago un repaso rápido para contaros un poco qué es y así, bueno, pues cuando entremos en materia sobre la aplicación de la ley al Big Data, pues lo tendremos todos más claro. Lo primero, ¿qué es la protección de datos? Pues es un derecho. A los abogados nos encantan los derechos, este es uno. Es un derecho que se creó allá por los años 70 cuando empezó a fomentarse esto de la informática, empezaron a nacer los ficheros, que por aquel entonces eran ficheros literalmente, eran unas pastillas, como podríamos decir, o unas fichas con agujeros, y con eso se empezaba a tratar datos. Pues bueno, pues el legislador se vio un poco asustado, que pueden entrar en nuestra intimidad, que pueden empezar a cruzar datos, qué cosas más terribles, y se empezaron a hacer las normativas de protección de datos. Nuestra Constitución lo recoge, el artículo 18.4 creo que es, lo que nos dice es que la informática se limitará para no afectar a los demás derechos que tengamos, especialmente al honor, la intimidad y estas cosas. La cosa fue evolucionando, la informática evolucionó, los legisladores se asustaron todavía más y entonces lo convirtieron en un derecho fundamental. Que dicho un poco a lo bestia es como un derecho de Champions League, es un derecho de los más importantes. Eso no quiere decir que los demás derechos cuando juegan contra él no puedan perder o ganar, pero digamos que es un derecho fundamental y por tanto tiene una protección superior. Entonces, ¿eso qué significa? Primero, que no puedes renunciar a él, es irrenunciable. Segundo, que no te lo pueden quitar, es irrevocable. Y tercero, que además no te lo pueden afectar sin tu consentimiento, eso es inalienable, significa. Entonces, esas tres cosas, esa es la característica de un derecho fundamental y la protección de datos es uno de ellos. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que es muy importante y que te reconocen una serie de facultades que son, digamos que están protegidas en el máximo nivel en la legislación, pues toca ver cuáles son esas. La primera, control. La primera cosa que te da la protección de datos es tener un control sobre tus datos, es decir, decidir quién los maneja y qué hace con ellos. Lo segundo que te otorga la protección de datos es disposición, es decir, poder tomar decisiones. Habréis visto miles de veces que en los formularios abajo hay un rollo de protección de datos, así más o menos largo, que te habla de unos derechos de acceso, rectificación, cancelación. Pues eso tiene que ver con el poder de disposición. Tiene que ver con lo que tú puedes decidir acerca de tus datos. ¿Y qué pasa? Que bueno, que todo esto está muy bien, pero los políticos y el propio mercado se dieron cuenta de que esto podía poner muchas limitaciones a la economía, al propio Estado, que también le interesa cruzar datos, y entonces lo que hicieron fue intentar buscar un equilibrio entre este derecho fundamental de Champions League, que os decíamos, y el resto de derechos. Los derechos no son absolutos, por el mero hecho de que exista una protección no quiere decir que se vaya a aplicar siempre y en todo momento, y lo que se hizo pues fue intentar buscar un equilibrio para que pueda haber flujos de datos y al mismo tiempo que la gente vea protegida esas facultades que le garantiza la ley. ¿Y qué se hizo? Pues se hicieron básicamente dos categorías para permitirte tratar datos. Por un lado, el consentimiento, que todos conocéis, el permiso, y por otro, se establecieron una serie de excepciones por medio de la ley. Entonces, lo que te dice la norma ahora es, tú puedes tratar datos cuando alguien te autorice o cuando una ley te lo permita. Esa es la clave. Entonces, en base a eso, las empresas empezaron a tratar datos. Y lo que hizo la ley fue ponerles una serie de condiciones. Tú tratas datos muy bien, pero los tienes que cuidar. Los datos no son tuyos. Los datos te los están prestando, son de su titular y lo que tú haces es utilizarlos. Pero solo los puedes utilizar en la medida en lo que le hayas pedido al propietario su uso y además tienes que garantizar una serie de cosas para proteger su confidencialidad y eso, todos los temas de medidas de seguridad que habréis oído y todo este tipo de cosas. Entonces, teniendo esto claro, Big Data. ¿Cuál es el principal problema? Pues que vas a tratar unos volúmenes de información relacionados con personas tremendos. Y la clave es tratar de evitarlos. Cuanto menos datos tengas, menos cajas fuertes con los que os he puesto vas a tener que utilizar y más cómodo vas a estar para poder procesarlos. Para eso, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es un dato personal? Y os pueden decir, no, un dato personal es tu nombre. Pues sí. Un dato personal, tu dirección. Pues también puede ser. Pero es muy raro que un dato en sí mismo sea dato personal. Tiene que ser un dato que identifica muy claramente. Lo normal es que se convierta en personal cuando
cuando le ponen tu etiqueta, es decir, cuando te lo atribuyen. La ley te dice que un dato es personal cuando se refiere a una persona identificable o identificada o identificable. Entonces la clave es, este dato es mío. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muy pocos datos de por sí son datos personales, pero cualquier cosa puede llegar a serlo. Coche rojo no es un dato personal. Mi coche rojo sí, porque ya está atribuido a mí. Entonces, como supondréis, como ser un dato personal es el que determina si se aplica la ley de protección de datos o no, y por tanto se tiene que poner todas esas medidas de seguridad y tomar todas esas precauciones legales, lo ideal es que no tengas datos personales. Y para evitarlo existe una cosa que se llama disociación. ¿Qué es la disociación? Pues es como le llamamos en el tema legal al anonimizar datos. Es decir, coges datos personales, les eliminas la persona a la que están referidos y se supone que ya no tienes datos personales. Eso es lo propio. Tienes que hacerlo bien, que es lo que os voy a explicar ahora para que no haya problema. Pero en principio el concepto con el que quiero que os quedéis es este. Y en base a esto es como funciona el Big Data. Tú conviertes datos personales, los anonimizas, los disocias, y una vez que los tienes disociados, los metes todos en la máquina esta enorme que nos acaba de contar Iñaki y el tinglado se pone a trabajar. Dicho un poco a la bestia. Entonces, DMPs, lo que tienen en su interior, básicamente, y lo que tratan son datos disociados. O por lo menos debería ser así. Iñaki ya me ha dicho que el suyo es así. Bien. ¿Qué pasa? Que para esto tienes dos problemas. Y el primero es cómo conviertes un dato personal en dato disociado. Y sobre todo, de dónde sacas los datos personales para convertirlos en datos disociados. Ese es el primero de los grandes problemas. Lo primero que tienes que saber. Paso primero, convertir datos personales en disociados. Como veis ahí, es sentido único. Y no puedes dar la vuelta, no cabe cambios de sentido. O sea, tiene que ser una disociación que se llama irreversible. Irreversible. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque a veces tú eliminas el nombre y crees que ya tienes a la persona, ya no está identificada. Pero no siempre es así. Porque si sabes que una persona es director de un colegio de un pueblo y en ese pueblo solo hay un colegio, pues sabes quién es. Es evidente. Entonces tienes que tener cuidado y cuanto menos datos muy concretos tengas y cuanto más categorías abiertas puedas crear, más fácil va a ser que no te encuentres con casos como este. Entonces lo propio es no centrar tanto el tiro como para que solo una persona pueda reunir esas características y entonces es identificable, es que es así. Lo segundo es eso, que sea irreversible. No puedes volver para atrás, por tanto esto de asignarle un código de barras que solo tú tienes y entonces después le vuelves a pasar por código de barras y nadie lo sabe, pero tú sí, no vale. Eso se llama pseudonimizar y no es anonimizar, no es disociar. Y se seguiría aplicando la normativa. Eso por un lado. Por otro, que tienes que sacar los datos cuando son personales, de conseguirlos de una fuente lícita. ¿Qué significa esto? Pues o bien te autoriza la ley o bien te lo consiente la persona. Esa es la clave. Ahora os cuento después un poco cómo hacerlo. Pero al principio lo que tú tienes, aunque muy rápido lo conviertas en dato disociado, al principio es personal y lo tienes que obtener de forma lícita. Después, segundo problema. Vale, tú ya tienes tu base de datos alimentada, tienes un data warehouse estupendo, has conseguido crear una serie de perfiles y segmentos y ahora, pues un usuario entra en la página y se lo quieres asignar para empezar a trabajar con él, que es lo propio. Vale, pues en ese momento, en el momento en que tú le asignas un perfil a una persona, ese perfil, con relación a esa persona, pasa a ser dato personal. Y claro, volvemos a lo mismo. Si tú se lo asignas de forma permanente, tienes una serie de obligaciones, incluso cuando se lo obligas de forma puntual. Pero bueno, ahí es más difícil que te pillen. Pues si en algún sitio figura que esta persona tiene asignado un perfil, pues te encuentras otra vez eso. Dato relativo a una persona identificada, dato personal. ¿Cómo se puede tratar de utilizar entonces el Big Data con seguridad? Pues bueno, pues a ver, como todo esto es una cosa nueva, puede haber cambios normativos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es aplicar una norma del año 99 que es la que está ahora mismo en vigor y que no estaba pensada para el Big Data, eso es un hecho. Pero bueno, como es lo que tenemos y de momento el tema está en negociación en Bruselas, se está intentando cambiar, modernizar y tal, pero todavía no ha salido una norma nueva, pues hay que aplicar la que tenemos y tratar de utilizar las categorías actuales para esta nueva tecnología. ¿Cómo hacemos esto? Pues la primera, informar. Es como un poco como lo de las cookies, que la verdad es que a mí me cansa bastante.
Estaréis todos vosotros hasta las narices de ver abusos de cookies por todos lados, pero la verdad es que son necesarios porque la ley así te lo pide. Y aquí es un poco lo mismo. Tienes que informar. ¿Cómo informar a los usuarios? Pues a través de las políticas de privacidad, los avisos legales, los avisos de cookies, cuando se dan de alta como usuarios en tus plataformas. Ese es el momento de informarles. Y cuando sea preciso, que lo será en muchos casos en temas de marketing, pues pedirles el consentimiento. Que muchas veces el usuario no se da ni siquiera cuenta de que lo ha dado porque es que sigue navegando y pasa de todos esos letreros legales que le salen, que es lo habitual. Porque no sé cuántos de vosotros habéis leído alguna vez una política de privacidad en un sitio web. Yo sí he leído muchas, sí, tú sí, porque eres del gremio. Pero sí, nadie las lee. Entonces, bueno, está bien tenerlos por aquello de que te sirven para demostrar que, pues eso, que esa información que estaba ahí, y en el fondo al final las políticas de privacidad acabamos escribiéndolas no para usuarios sino para otros abogados. Pero la clave es un poco eso, informar a través de todos estos avisos, a través de las casillas que quieras colocar en los formularios, estas de acepto las condiciones y todo este tipo de cosas. Básicamente, para lo que os decía al principio, poder obtener esa información de forma legal. Y luego además tienes que hacer otra cosa, que es respetar al que te diga que no. Alguno habrá. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando compras un producto, la ley te dice que no puedes obligar a nadie a aceptar el envío de publicidad o cosas de este estilo, pues puede haber alguno que te marque una casilla que te diga, pues no quiero que utilices mis datos. Pues en ese caso tienes que respetar a esa persona. Y tener previstos medios que te permitan no aplicarle el Big Data en ese caso concreto, para esa finalidad concreta, a esa persona. Eso por un lado. Por otro, estar muy atento. ¿Por qué? Normalmente la gente cuando te denuncia por protección de datos no es porque tenga mucho miedo de que sus datos están muy mal protegidos y ya está. No, normalmente es que le ha pasado algo. Se ha enfadado y la reacción es pues buscar como alguna forma de encontrarte las costillas. Y una forma barata y rápida es la protección de datos, porque denunciar no cuesta nada. Y es cierto que no te dan nada a ti de como indemnización por ganar, pero sí que le haces daño a quien denuncia y lo metes en un problema. Entonces, la mejor forma de evitar que te denuncien es tener un sistema que funcione bien, que sea capaz de automejorar en todo momento, que tengas una capacidad de supervisión, que utilice como el feedback de los usuarios continuamente y que evite precisamente los problemas en la medida de lo posible. Menos problemas, menos denuncias y, por tanto, menos posibilidades de que te metan una multa. Y el último punto es firmar unos contratos buenos con tus proveedores. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se trata de Big Data pues se suelen utilizar empresas externas que alimentan las bases de datos, por ejemplo, del anunciante. El anunciante va a tener la gran mayoría, o debería tener la mayoría o la totalidad, preferiblemente esto último, de los datos legalmente obtenidos de los clientes que tienen su CRM. Y lo que va a hacer es aplicarles datos estadísticos para generar esos perfiles, esos segmentos y todo este tipo de cosas. Pues bien, teóricamente la empresa que se los suministra esos datos estadísticos ya no tiene datos personales porque hemos dicho que los ha disociado, les ha quitado toda relación con una persona en concreto, pero tú lo que haces es volver a ponérselo. Entonces tienes que tener unos contratos adecuados para evitarte problemas y fijar bien las responsabilidades. Pues qué pasa si me equivoco, qué pasa si esta persona se le asigna automáticamente nuevos perfiles. Es decir, tienes que prever toda una serie de situaciones para evitar que en caso de que tengas algún problema, pues eso, primero, tener una justificación de que esos datos se los has asignado por alguna razón, que en este caso es toda esta tecnología que hay detrás, y por otro lado, pues poder garantizar al usuario, pues eso, que todo lo que tienes es legal, y si te vienen a investigar, pues que lo propio muchas veces no es solo cumplir la ley, sino poder demostrar que la cumples. Y con unos buenos contratos, pues lo tienes mucho más fácil. Porque además, uno de los criterios que utiliza la Agencia de Protección de Datos para rebajar la cuantía de las multas es que tú hayas sido diligente. Y un buen contrato es una demostración de que lo has sido. Y en resumen, pues esto es todo. Como veis, no se trata de que una tecnología como el Big Data esté prohibido, no se trata de que no se pueda utilizar, genera sustos, pero la clave, como en la mayoría de los casos en derecho, no es decir, no se puede, sino, mira, hazlo por este camino y así vas a estar mucho más protegido. Y pueden pasar cosas, como, sobre todo si es una tecnología novedosa, sí, nadie te puede garantizar que no te vaya a ocurrir nada, pero sí que tienes unas herramientas para estar más seguro y para estar más tranquilo, que en el fondo es de lo que se trata.
Y para lo que queráis, pues bueno, tenéis aquí mis datos de contacto y los de mi despacho, que nos dedicamos a estos temas de publicidad y nuevas tecnologías y lo que queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias.